Como ciudadanos, ¿qué se puede hacer para apoyar la curación de Gaza? Primero que nada, aportaciones económicas. Segundo, presionar a tus representantes políticos. En este momento, en España, concretamente, en España, el PP se niega a considerar que hay un genocidio pese a que la ONU ya lo dijo. Yo, como dije, yo me negué a llamarle genocidio porque la ONU era la que tenía que hacerlo, porque es la depositaria del convenio contra el genocidio, y el convenio contra el genocidio que se hizo a instancias del jurista que inventó, acuñó la palabra genocidio y que significa lo que él dijo y no lo que a ti se te ocurre. Pero una vez que la ONU ha dictaminado que esto es un genocidio, negarse a decirlo y seguir fingiendo, seguir tratando de capotear el temporal para estar apoyando las acciones de Israel como está haciendo el Partido Popular, es indigno. Como ciudadano, puedes escribirle a Feijóo, puedes escribir en las redes sociales pidiéndole a la gente que le exprese su repulsa a Feijóo, a Ayuso, a Abascal, a toda la gente de la ultraderecha que se niega a defender a los inocentes asesinados en Gaza. Hacer valer tu presencia política, escribir en los periódicos. Eso es mucho más importante. Escribir cartas a los periódicos, que aunque no las publiquen, las perciben los propios, sobre todo los medios de la ultraderecha española, ¿no? Como decíamos en el video de ayer, pues cada vez son más, pues surgen estos diarios digitales que son muy baratos de hacer, con el dinero de algunas personas, para estar buscando el golpe de Estado en España constantemente. Crea presión contra aquellos que defienden a Israel y crea condiciones para apoyar a aquellos que apoyan a Gaza, incluido, por ejemplo, el chef José Andrés, que fue objeto de un ataque por parte de la izquierda menos la izquierda sin neuronas que padecemos en los márgenes de la sociedad española, ¿no? Y hablar con la gente, contarle a la gente que mira, no, es que esto empezó en el 48, no, data del siglo III antes de Cristo, no fue en el 67 cuando Israel ocupó el Sinaí, no, fue en el 73 cuando la guerra del... No, nada de esas guerras del pasado resuelve el problema de hoy. Dejemos de estar en el juego de la historia y juguemos al presente. No debe morir gente en el presente, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. No deben morir los israelíes, no deben morir los rehenes israelíes, no debe volver a haber ataques terroristas en contra de población civil israelí, ni debe haber ataques contra población civil palestina. Las justificaciones y los problemas y todo lo que ha ocurrido a lo largo de cientos de años o decenas de años dan igual en este momento. Hay que salvar a la gente que está muriendo hoy. No resolver quién atacó a quién en 1947. Sí, por favor. Y yo creo que hablar con la gente de eso es muy importante también hoy en día. Mucho más que ponerte una jafilla y salir a la calle a hacer cosplay, diciendo Palestina libre o diciendo barbaridades como desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, que implica tomar a 8 millones de israelíes y echarlos al mar. No te puedes comprometer a matar a los israelíes para no matar a los gazatíes, ni al revés. Que es incómodo, sí, claro, los dos bandos te van a pegar. Muchos defensores de los palestinos realmente creen que Hamás es la opción y que Israel debe desaparecer. Y tú ya no puedes desaparecer un país donde desde 1948 nace gente que allí, que es su tierra. Y también hay gente que dice que Gaza debe desaparecer y convertirla en aquella Riviera Maya que se imaginó Donald Trump. Y a ellos se les puede decir, no, esa gente nació allí, vive allí, es su tierra, es su organización, dejarlos en paz. A ellos y a la margen occidental del Jordán, a todo lo que son los territorios palestinos que determinó la partición de la ONU en 1947. Y que me permito recordarles que todos los países de izquierda de aquel entonces, los países de la Unión Soviética y sus países satélites, todos votaron a favor de la partición del territorio palestino para crear dos estados, el judío y el árabe. El estado árabe es lo que llamamos Palestina hoy. Yo creo que no hay más.